Fuerzas intermoleculares. Son las interacciones que existen entre las moléculas o átomos conforme a su naturaleza. Generalmente, la clasificación que se hace de estas es hecha de acuerdo a la polaridad de las moléculas que están interaccionando, más específicamente de la diferencia de la electronegatividad que presentan. Las fuerzas intermoleculares determinan varias de las características estructurales y propiedades de la materia. También tienen influencia en algunas propiedades físicas de los líquidos, como su punto de ebullición, cohesión, viscosidad y tensión superficial. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión del vapor del líquido es igual a la presión que lo rodea para transformarse en vapor. La cohesión es la acción o la propiedad de moléculas iguales de cómo se atraen entre sí, siendo fuerzas de carácter atractivo. Cuando las moléculas se acercan la una a la otra, se crea una atracción eléctrica que pueden mantener una estructura macroscópica tal como una gota de agua. La viscosidad es una medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Cuanto más viscoso es un líquido, más lento es su flujo. La tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Gracias a esta propiedad física es que los mosquitos se pueden sostener en un lago, y lo mismo sucede con una hoja que puede quedar suspendida sobre el agua. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares? Principalmente son tres: la fuerza dipolo-dipolo, fuerza de dispersión y puente de hidrógeno. La fuerza de dipolo-dipolo son las fuerzas de atracción entre moléculas polares. Las moléculas polares se atraen cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca del extremo negativo de otra. Para las moléculas con masas y tamaños aproximadamente igual, la intensidad de las atracciones intermoleculares aumenta al incrementarse la polaridad. La segunda fuerza que mencioné es la fuerza de dispersión. Se presenta en moléculas no polares y en los gases nobles. Esta atracción se debe a que el movimiento de los electrones en un átomo o en una molécula puede crear momento dipolar instantáneo. Así, el dipolo temporal de un átomo puede inducir un dipolo similar en un átomo adyacente y hacer que los átomos se atraigan. La tercera fuerza de atracción que mencioné fue el puente de hidrógeno, que es una atracción dipolo-dipolo entre moléculas en las que el hidrógeno es atraído a un átomo muy electronegativo, como el oxígeno, nitrógeno y flúor. Esta atracción se debe a dos factores. El primero es que la polaridad considerable del enlace es muy alta. Y el segundo factor es que la corta distancia entre los dipolos se debe al tamaño tan pequeño que tiene el átomo de hidrógeno. ¿Qué impacto pueden tener los puentes de hidrógeno en las sustancias? En el agua, el punto de ebullición es mucho más alto que el que esperaríamos en base a su peso molecular, que es muy bajo. En los compuestos de amoníaco y ácido fluorhídrico también tienen puntos de ebullición anormalmente altos debido a la presencia de puentes de hidrógeno. Otra es la viscosidad del glicerol, que es mucho mayor que la de otros líquidos debido a que forman puentes de hidrógeno. En la estructura del glicerol se puede observar que está formada por oxígeno e hidrógeno, en los que se puede establecer el puente de hidrógeno. Comparando las fuerzas intermoleculares, podemos decir que las fuerzas de dipolo-dipolo se suman al efecto de las fuerzas de dispersión y se encuentran en moléculas polares. Los puentes de hidrógeno también se suman al efecto de las fuerzas de dispersión. Los puentes de hidrógeno son el tipo más intenso de fuerzas intermoleculares. Como conclusión, tenemos que las fuerzas de dispersión están presentes en todas las sustancias. La intensidad de estas fuerzas se incrementan al aumentar el peso molecular, y cuanto mayor peso molecular tenga un líquido, mayor será su cohesión
y por lo tanto su punto de ebullición y su viscosidad será también mayor.